discipulando como maestro a discípulo con la palabra de Dios. Sé que parece un poco redundante discipulando como un maestro a un discípulo, pero ese es el tema, ¿verdad? El modelo del maestro. Y como un maestro enseñando la palabra del Señor. ¿Cómo podemos interesarnos esta mañana? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A quién tenemos que invocar para ser salvos? ¿Estamos acá? ¿A quién tenemos que invocar para ser salvos? La Biblia dice, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice, hermano? Será salvo. Todo aquel que viniera donde Jesús y le dijere, Señor, sálvame, será salvo. Todo aquel que confiare en el Señor, invocare su nombre, será salvo. Pero la pregunta que nos hace Pablo es, ¿pero cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo van a arrodillarse ante aquel que todavía no han creído? Dice Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice, hermano? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en Él creyere no será avergonzado. Cuando alguien toma la decisión de seguir a Cristo, primero lo cree en su corazón, pero tiene que confesarlo con su boca. Es decir, yo quiero seguir a Cristo Jesús para ser salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel que todavía no han creído? Y la otra pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice Pablo, Romanos 10:16-18, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene ¿por qué, hermano? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Al estar aquí usted esta mañana no está perdiendo su tiempo. Al estar usted aquí esta mañana está oyendo palabra de Dios y su fe va a crecer. Porque por el oír, ¿qué dice, hermano? Viene la fe. Y por el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aún donde no se ha predicado el Evangelio, con solo que haya un cielo y una montaña y un río y un mar, ya eso nos está hablando de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Los cielos cuentan de la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué hace, hermanos? Anuncia la obra de sus manos. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿qué dice, hermanos? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, a veces nosotros pensamos, y yo le voy a ser honesto, le voy a abrir mi corazón. Una de las debilidades o dificultades que uno afronta en este trabajo, llamémosle así, de servirle al Señor, es que este trabajo es uno de los menos validados que puedan haber. Si usted fuera médico, o si yo, imagínense, como ingeniero agrónomo ejerciera mi función, le aseguro que fuera más validado. Pero cuando le preguntan a uno, ¿y usted qué es? Pastor, ¿verdad? Como que no es muy validado. A veces no valoramos mucho el trabajo que se hace en la obra del Señor. Pero aquí dice la Biblia, cuán hermosos son los pies. ¿De quiénes? De los que anuncian la paz. Gracias, hermana. Hermano, cada esfuerzo que usted hace por ir y compartir la palabra de Dios, a veces, yo les soy honesto, cuando yo me bauticé, yo solo tenía 13 años. ¿Y sabe qué es lo primero que nos hacían o nos decían cuando uno se bautizaba? Nos entregaban un manual
y nos decía: este es el sendero. Y nos mandaban a campos a hablarle a los niños, a predicarle a niños, a veces a 6 kilómetros a pie en los cantones. Pero desde que aceptábamos a Cristo, empezábamos a caminar, a predicar la palabra del Señor. ¿Estamos acá, hermanos amados? Y yo empecé el ministerio sin carro. Yo no tenía carro, hermano. Yo andaba en los cantones, me daban las 10, 11 de la noche, a veces en algún lugar, a veces llovía, a veces nos mojábamos, a veces a la 1 de la mañana íbamos entrando a la casa. ¿Cuántos creen que así se predicaba antes la palabra del Señor? Pero ¿qué dice la Biblia? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, ¿qué deseo que guardemos y pongamos por obra en esta mañana? Primero, hermano amado, que el discípulo reciba la palabra de Dios y que conozca a Jesús y que confíe solo en Él. Dice Juan 17:8, porque las palabras que me diste, dice Jesús, yo se las he dado a ellos. Y ellos la recibieron. Y no solo la recibieron, sino que a través de la palabra han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dios no quiere, hermanos, que solo recibamos la palabra, que no solo la oigamos, sino que la recibamos como una palabra de parte de Dios. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿qué dice, hermanos? La recibiste y no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, debemos de tener esa capacidad de poder recibir la palabra como que es palabra de Dios. A veces nosotros decimos: saber quién le fue a chambrear al pastor, ¿verdad? Y está diciendo: hermano, ¿yo qué culpa tengo si Dios le habla a través de la palabra? ¿Estamos acá? Usted recíbala como palabra de Dios. A veces a mí no me gusta saber la vida de las personas, porque de repente yo tengo que decir cosas acá y la gente puede pensar que es algo personal y nada que ver, hermano. Dios da su palabra, pero también, hermano, Dios quiere que por medio de su palabra conozcamos y creamos en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Dice San Juan 6, 68 al 69, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ponerlo en contexto, hermano, estas palabras se dieron cuando Jesús, al ver las multitudes, les enseñaba su palabra, y a veces daba la hora de almuerzo y la gente no se había ido, y Jesús decía: pobrecitos, han caminado bastante, démosles de comer. Y multiplicaba panes y multiplicaba peces y les daba de comer a las multitudes. Pero de repente un día dijo el Señor: hoy no les voy a dar nada, hoy no les voy a dar nada de comer. Entonces Jesús se les escabulló, pero la gente lo siguió, hermano, hasta que lo encontró. Y le dijeron, cuando lo vieron: Jesucito chulo, te andábamos buscando, no sabes cuánto. Y Jesús, como conocía el corazón de ellos, les dice: ustedes me buscan porque les doy de comer. Ustedes me andan buscando porque yo soy de bendición para ustedes. Y Jesús les dijo: no, hoy no les voy a dar nada de comer. ¿Y sabe qué hizo la gente? Daba la vuelta y se iba mejor. Hey, vámonos, hoy no hay nada, hoy no hay comida. Y cuando Pedro empezó a ver que la congregación iba bajando en asistencia, ¿verdad? Cuando Pedro empezó a ver que la membresía iba bajando, le dice: Señor, la gente se nos está yendo. Y Jesús, sin el ánimo de ofenderlo, le dice: Pedro, esta es una decisión que cada quien toma. Si usted también quiere irse, le dijo, puede irse. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Señor, ¿y si me voy de aquí, a dónde voy a ir? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén, dele gloria al Señor. Solo tú tienes palabras. Aleluya. Entonces, hermano amado,
Es por medio de la palabra que nosotros conocemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y el Señor quiere que confiemos en su palabra para tener la vida eterna. ¿Qué nos dice San Juan 20:31? Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué dice? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué resultados esperamos de esta enseñanza esta mañana? ¿Qué resultados esperamos? Primero, hermanos, que no solo seamos oidores, sino que también tratemos de entender la palabra del Señor. La Biblia dice, hermano, que un día Jesús les contó una parábola a los oyentes y les dijo: miren, el sembrador salió a sembrar y sembró junto al camino. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron los cuervos y se la llevaron. Otra semilla cayó sobre las piedras y no echó raíces. Otra semilla cayó entre los espinos y se ahogó, pero otra cayó en buena tierra. Así que, hermanos, los discípulos no entendían y le dijo: Señor, explícanos esa parábola. Y esta es la explicación. Le dijo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice, hermano? Viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Por eso es que usted, hermano, cuando escucha la palabra debe de poner toda su mente, toda su atención, debe de poner su concentración para poder entenderla, porque cuando no se entiende la palabra, ¿qué hace el malo, hermano? Se la roba. Y usted dice: ¿y qué aprendiste ahora? Pues no me acuerdo. ¿Y de qué predicó el pastor? Pues no, estuvo bonito el mensaje, pero no me acuerdo. Yo por eso a veces cuento chistes, porque a veces la gente solo del chiste se acuerda, pero no se acuerda del mensaje. Estamos acá, hermanos amados. Hermano, cuando usted viene, permita que la palabra entenderla, hermano, para que el enemigo no se la robe. Pero hay otra semilla que cayó, hermano, sobre las piedras. Y esto es porque había un corazón duro. No había humildad, no había sencillez para abrazar la palabra. Había altivez, había orgullo, había autoconfianza, vanagloria. Una vez un pastor que estaba a la par mía, cuando empezó el predicador a predicar, se levantó el pastor y dijo: ese mensaje ya me lo puedo, me dijo. Esta onda ya me la sé, me dijo, y se levantó y se fue. Hermano, corazones duros donde la palabra no logra entrar. Y por eso dice: los de sobre la piedra son aquellos que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Hay lugares donde dicen amén, donde gloria a Dios, pero estos no tienen, ¿qué dice? Raíces. Crecen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. No, dicen: yo creí que el evangelio era más fácil. No, yo creí que en el evangelio todo le salía bien a uno. No, yo creí que en el evangelio uno prosperaba. ¿Cuántos creen que a veces hay personas que buscan el evangelio para prosperar económicamente? No, si me iba mejor cuando no era cristiano. O yo pensé que a los cristianos no les pasaban cosas malas. Pero ¿cuántos le dan gloria a Dios por estar aquí esta mañana? A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, usted está aquí esta mañana porque usted ya echó raíces. Porque si no tuviera raíces, hermano, ya se hubiera secado y hubiera dicho: no, ya, ¿para qué estar en una iglesia? Pero bienaventurados, dice la Biblia, aquellos que cayeron sobre la piedra, hermano, no lograron echar raíces. Y por eso no todos a veces permanecen en el evangelio. Y el tercer grupo, hermanos, este está un poco complicado, porque sí nace, sí crece, sí echa raíces, pero no fructifica. ¿Y sabe por qué no fructifica? Porque cayó entre espinos. Usted sabe, hermano, que cuando hay una planta que usted quiere, una planta de tomates, pero alrededor hay malezas, hay malas hierbas, 10 plantas alrededor de ellas están comiendo el abono que debió haber sido para la planta principal. Está compitiendo. ¿Cuántos creen que a veces, hermano, hay cosas que compiten en nuestro corazón por la búsqueda del Señor? ¿Qué cosas compiten en nuestro corazón por no encontrar a Dios? Tiempo. No tenemos tiempo.
Y hay personas muy lindas, hay personas muy especiales en el Señor, pero cuando uno es hermano, ¿y por qué ella no se ha congregado? Ay, bien hermano, qué ocupado he estado. Ay, bien hermano, que mi trabajo no me lo permite. Ay, bien hermano, que en el negocio yo no puedo cerrar. Hermano, y yo no quiero ofenderlo esta mañana, pero ¿cuántos creen que delante de Dios no habrá excusa que valga? No habrá, no habrá. En Estados Unidos hay una cadena de restaurantes que se llama Chick-fil-A. Se llenan esos restaurantes de pollo y hamburguesas y sándwiches. Pues ¿sabe qué hacen ellos? Los domingos no abren. Al principio no los querían aceptar en los centros comerciales porque decían, ¿cómo no vas a abrir el domingo? Pero ellos dijeron, no, Dios nos va a bendecir de lunes a sábado y el domingo vamos a cerrar. Porque no hay excusa, hermano, para buscar de Dios. No va a haber excusa válida. Le va a decir el Señor, 24 horas tenía el día. No apartaste una para el Señor. 7 días tenía la semana. 2 horas no tenías para el Señor. 365 días. Entonces, hermano, dice la Biblia que los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y no lleva fruto. Pero gracias a Dios, hermano, que hay una buena tierra. ¿Qué dice San Juan 20:31? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto, ¿qué hacen, hermanos? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra. Hermano, procure usted siempre llevarse algo. Yo sé que no se va a llevar todo el mensaje, yo sé que no se va a aprender de memoria todo el bosquejo, pero siempre algo tiene que ir plantado en su corazón. Retenga la palabra. No es una práctica, no lo digo que lo hagan aquí en la iglesia, solo se lo voy a poner como un ejemplo. Yo he predicado en algunas iglesias y hay unas prácticas que no las comprendía. Por ejemplo, de repente estaba predicando en una iglesia en Nicaragua, creo, y cuando yo decía algo, de repente pasaba gente y se levantaba y ponía una ofrenda así en el altar, en el piso. Y yo me pareció raro, dije yo, si no estoy pidiendo ofrenda, ¿qué viene a hacer la gente? A dejar ofrenda. Ya después le pregunté al pastor y me dice, lo que pasa es que ellos me dicen, están sellando la palabra, dicen, o sea, como que algo les gustó y dicen, voy a poner una ofrenda por eso, ¿verdad? Obviamente no es una práctica nuestra, ni le estoy pidiendo que la hagamos, solo es un ejemplo, que cuando hay algo que siempre Dios va a poner en nuestro corazón. ¿Estamos acá, hermanos amados? Ahora, ¿qué contenido queremos aplicar? ¿Cómo aplicar esta palabra para cambiar mi carácter y mi conducta? La Biblia, hermanos, es clara y dice la palabra de Dios que tiene 4 funciones básicas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñar, ¿qué más? Redarguir, ¿qué más? Corregir e instruir en justicia. Enseñar es decirte, así es como debes creer. Redarguir es decirte, así no es como debes creer. Corregir es decirte, eso que estás haciendo no está bien, ordena tu vida, corrígete. Instruir es decirte, este es el camino, por aquí debes caminar. Por eso, hermano, dice Romanos 15:4, pero las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué? De las escrituras tengamos esperanza. Hermano amado, ese libro que usted tiene que se llama la Biblia, ese libro en físico, es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hay allí? Consolación y paciencia. Si usted la tuviera a la mano en los momentos difíciles, se sienta en un lugar tranquilo, la abre, la lee. ¿Cuántos creen que Dios va a hablarnos a través de la palabra? No estoy en contra de la profecía y gloria a Dios si Dios le manda a un profeta que le hable de parte de Dios, amén. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Usted en su casa tiene 40 profetas
que escribieron 66 libros. Y ellos están listos para hablarles en el momento que usted lo necesite. Amén, denle gloria al Señor. 40 profetas que escribieron 66 libros. Le van a hablar. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración, llame a los hermanos de la iglesia que oren por él, que le uncan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. El que habita al abrigo del Altísimo, que dice la Biblia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Debajo de sus alas. ¿Qué más queremos, hermanos? Si la Biblia nos dice, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. También la palabra, hermanos, nos redarguye. Nos dice ahí en San Juan 3:20 al 21, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice, hermano? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, es la palabra la que nos redarguye, la que nos dice: acércate a mí, yo te voy a corregir, eso que estás haciendo no está bien, apártate de lo que estás haciendo, haz lo que la palabra de Dios te dice. Y también, hermanos, es la palabra de Dios la que no nos hace dejar la que nos hace dejar el mal camino. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 6 al 7? ¿Qué dice? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura que hace, hermanos, leuda toda la masa? Entonces dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seáis masa sin levadura como soy. Es la palabra la que nos dice: eso que estás haciendo no está correcto. Y finalmente, hermanos, es la palabra. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí en 2 Timoteo 3:17? ¿Qué dice? La finalidad de la palabra es que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué, hermano? Enteramente preparado para toda buena obra. Pero si la palabra de Dios la ignoramos, no la apreciamos, no la valoramos, no va a ir perfeccionando nuestras vidas. El fin de semana pasado hablábamos, hermano, de discipular a otros a través de nuestro testimonio. Pero hoy estamos hablando de discipular a otros a través de su santa palabra. Y esta mañana, hermanos, ¿cuáles son las habilidades? ¿Estamos acá todavía? Amén. ¿Qué habilidades deseo para mi maleta de viaje? ¿Cuántos creen que vamos a la vida eterna? Camino voy a Canaán. Pero mientras vamos en ese camino, ¿qué habilidades como cristiano debo ir desarrollando? Hermano, debo aprender a recibir con humildad la palabra del Señor. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué dice, hermanos? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hoy día, hermanos, la gente, no todos, pero la gente cree que en la iglesia va por un entretenimiento. Yo estaba predicando en Honduras en una ocasión y en la alabanza había un mover, no le voy a decir si era de Dios o no, pero había un mover, había danza y vino celestial y la gente se emborrachaba. ¿Se ha fijado usted esos cultos, verdad? Y hay alrededor gente, los catchers, para que la gente no se caiga. Y aquel movimiento tremendo, hermano, yo no pude haber dicho: wow, qué avivamiento hay en esta iglesia. Pero ¿sabe qué es mi sorpresa? Cuando al nomás dijeron: ha llegado el momento de escuchar la palabra, se apagó todo, como que desenchufaron así el cable. ¡Nya! Y casi la mitad de la iglesia se salió. Se fue el gozo. No sé si está conmigo en esta mañana. Pero ¿a quién iremos
Si solo el Señor tiene palabras de vida eterna, hermano amado. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros no debemos de confundirnos. Hay que recibir la palabra con humildad. Pero, hermano amado, aquí es donde viene el reto grande para nosotros. No solo hay que ser oidores, sino también, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hacedores de la palabra. Y yo les soy honesto, hermano. Aquí es donde entra el desafío para los cristianos. Yo en lo personal sé que mi vida nunca ha sido una vida así 100% recta delante de Dios, porque eso solo cuando estemos en el cielo. Pero, hermano, siempre ha sido un desafío para mí tratar de vivir conforme a lo que la Escritura dice, porque dice Pablo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a aquel hombre que se mira en el espejo y cuando se da la vuelta ya ni se acuerda cómo era aquella persona que se había visto. No es lo mismo como verse en un retrato que verse en el espejo. Cuando uno se mira en el espejo y da la vuelta, ya no se acuerda cómo era. Con mucho respeto, hermanos, a veces oímos la palabra, pero cuando ya salimos de aquí, allí en la puerta se nos olvida. En un culto, hermano, y con todo el respeto lo digo, habían hermanas que se ponen velo, mantelina, ¿verdad? Y en la entrada, hermano, cuando terminó el culto, no sé qué problema tenían las hermanas, y la hermana se quitó la mantelina en el rato y la tiró en el suelo y dijo: ya va a ver quién soy yo, le dijo el hermano. Estamos acá, hermano. No seamos solo oidores, sino también hacedores. Y aquí está nuestro reto. ¿Cuántos creen que todavía luchamos con una vieja naturaleza? Una vieja naturaleza. Estamos lidiando con ella. A mí me ha costado un montón, todavía me cuesta a veces en los tráficos, cuando uno está peleando allí que quiere sobrepasar y no le dan chance de pasar. Yo hoy sí, eso sí lo aprendí, gracias a Dios. Le digo a mi esposa: cálmate, que no vas a pasar ni un minuto cuando ya has podido pasar, así que tranquilo. Pero yo no era así. Me acuerdo que una vez yo iba preciso para Cara Sucia a entregar unas Biblias del estudio del hermano Jimmy Swaggart. Yo las coordinaba a nivel nacional. Y ese día íbamos tarde, ya el tiempo me lo estaban dando allá en Cara Sucia, el púlpito. Y apenas iba por el kilo 5. Me faltaba combustible, me meto a la gasolinera y con la misma rapidez salgo. Y no me fijo que venía un carro a toda velocidad, un pick-up a toda velocidad. Y él sintió como que yo me le metí. Y como hay gente que eso no le gusta, se me puso a la par y me sacó una pistola y me apuntaba así. Y yo, como buen pastor, solo tenía que haber orado: Padre, en tus manos lo bendigo, Señor, que la paz de Dios esté con él. Pero ¿sabe qué hace mi vieja naturaleza? Me le pongo a la par, casi retándolo, casi desafiándolo, diciéndole. Y me acuerdo que me dice mi esposa: acordate que sos pastor, me dijo. Y acordate que no andas pistola. Pero ¿cuántos creen que ese es el gran desafío que tenemos? La Biblia dice, quítense de vosotros toda gritería y maledicencia. Pero ¿cuánto cuesta calmarnos en la casa y no decir nada? Y abstenernos y tranquilizarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cuesta, hermano? Por eso dice Pablo: pero procuren ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, olvidadizos. Y hermano, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿Cómo va a ser este? Dice, hermano,
este será bienaventurado en todo lo que hace. Mire qué lindo, ahí va a venir nuestra bendición. Vamos a ser bienaventurados en todo lo que nosotros emprendamos. Entonces, hermanos, tengamos la actitud de los hermanos de Berea. Dice la Biblia que los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con ¿qué dice, hermano? Con disposición, con entrega, con anhelo, con ganas, con hambre, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya para prepararnos para el aterrizaje, hermanos, esta mañana, qué deseo que retengamos, que recordemos en esta mañana. Amemos la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entendamos la palabra, entendamos la palabra. Dice el Salmo 119, 99, más que todos mis enseñadores, dice Pablo, dice el Salmo, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el Salmo 119, 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y el 101 dice, de todo mal camino me aparté, porque guardé tu palabra. Así que, hermano, amémosla, entendámosla, guardémosla y vivámosla. Yo le decía a los hermanos, ¿por qué este aparatito no se nos olvida? ¿Por qué cree que este aparato no se nos olvida? ¿Sabe por qué? Porque siempre lo tenemos cerca de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A dónde deja usted el celular cuando está en su casa? No lo deja. Lo anda con usted. Y por eso es que lo vemos todos los días y por eso no se nos olvida, porque es parte de nosotros. Si usted quiere que la Biblia sea un hábito, hermano, póngala donde la pueda ver todos los días. Póngala en la mesa del comedor. Cuando en la mañana usted vaya a desayunar y se tome su café, allí tenga la Biblia. Y ahí va a ver que va a ser un hábito. Después de 21 días, todos los días va a leer usted la palabra del Señor. Y quiero terminar, hermanos, con esta historia esta mañana. Qué nuevos comienzos. Qué nuevos comienzos. Yo no sé, esta bebida debía de ayudarme y siento que me está enronqueciendo más. Amén. Bueno, qué nuevos comienzos deseo que mis discípulos inicien en su corazón. Quiero que recordemos, hermanos, la historia de Felipe y el etíope. Había una vez, hermano, en cierta ocasión, un discípulo de Jesús llamado Felipe, se le apareció un ángel del Señor y le habló y le dijo, Felipe, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza, el cual es desierto. Y sucedió que un etíope, oiga bien, este etíope, Etiopía era una nación al norte de África. En ese tiempo era una superpotencia africana. Y dice, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y venía leyendo. ¿A quién dicen, hermanos? Al profeta Isaías. Venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo, hermano, puso carga en Felipe y le dijo, acércate a su carro. Así que, hermano, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo, hermanos? ¿Pero entiendes lo que lees?
Y yo esta mañana, hermanos, quisiera que pensáramos en los miles de personas que tienen una Biblia en casa y que intentan leerla, pero como el eunuco, no entienden lo que están leyendo. ¿Entiendes lo que lees? No, no lo entiendo. No sé qué quiere decir aquí. Yo trato de leer la Biblia, pero me cuesta entenderla. Dios le dijo a Felipe: acércate y pregúntale, ¿entiendes lo que lees? Y mira lo que le respondió el eunuco. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? ¿Y cómo voy a entenderlo si no hay nadie quien me enseñe? ¿Cómo voy a comprender la palabra si de los que la saben no hay nadie que me la explique? ¿Cómo voy a conocer más de Dios si de los que la han leído no hay nadie que me enseñe? Y le rogó a Felipe y le dijo: por favor, Felipe, enséñame vos, enséñame la palabra. Y le dijo: subí al carro conmigo. Y se sentó con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, o sea, Isaías 53, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia. Pero después de su muerte, su generación, ¿quién la podrá contar? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Obviamente estaba hablando de Jesucristo. Pero entonces Felipe, abriendo su boca, ¿qué hizo Felipe, hermano? Comenzando desde Isaías, le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, algún lago, algún río. Y el eunuco le dijo a Felipe: Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me haga un seguidor de Jesús? ¿Qué impide que yo me convierta en un discípulo del Señor? ¿Qué impide que yo confiese públicamente que Jesús es mi Señor y mi Salvador? Bautízame. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: ¿qué dijo el eunuco, hermano? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un discípulo más del Señor. Un misionero a Etiopía. No cualquier misionero, un funcionario del gobierno. Yo no sé si usted ha escuchado de la música reggae. Toda la música reggae casi habla de Yah, de Jehová, del amor, de Jesus, love y todo eso. Se cree que esa música vino de Etiopía a Jamaica. ¿Por qué? Porque allá en Etiopía ya conocían a Jehová Dios. ¿Quién fue el misionero? Uno que no entendía lo que leía, pero un miembro de la congregación le habló y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Así que, hermano, dice la Biblia que dice Hechos 38 al 39, el eunuco mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, tanto Felipe como el eunuco. ¿Y qué hizo el eunuco, hermano? Se bautizó. Mire qué precioso el resultado de que alguien se tome un tiempo para enseñarle a otro la palabra. Qué lindo es cuando alguien se bautiza aquí y usted dice: yo le di las clases bautismales. Qué lindo es cuando usted mira a un discípulo aquí bautizándose y usted dice: yo lo gané para el Cristo. Yo me tomé un tiempo para darle las clases, o yo lo he tenido en un aula enseñándole la palabra del Señor. Pero me encanta cómo termina esta historia. Dice: cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, le dijo: aquí ya terminó su trabajo, vámonos para otro lugar. Y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo se fue el eunuco, hermano? Siguió gozoso su camino. ¿Cuántos quieren ver personas seguir gozosas en el camino del Señor hasta que estemos allá en el reino de los cielos? Aleluya, amén. Dele gloria al Señor esta mañana. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, y digámosle al Señor que no muera esa necesidad y esa carga en mí, Señor. Como dijo Jesús: las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron, y a través de esa palabra han creído que Jesús es el Cristo y han confiado en Él como su Señor y Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero ¿cómo pues invocarán en aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán de aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les hable, sin que nadie les predique? Su palabra dice esta mañana, Señor, que el eunuco le dijo a Felipe: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Señor, levante maestros, sembradores, discipuladores en esta iglesia, Señor, que seamos impulsados por el Espíritu Santo, así como lo fue Felipe, Señor. Ahí hay un campo, ahí hay personas, ahí hay gente, hermano. A lo mejor que tú has dejado abandonada en algún momento. Dios te puso esa carga y la has dejado abandonada. Pero esta mañana el Señor te recuerda la necesidad de tantas personas. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Si usted todavía no se está reuniendo, hermano, en un grupo donde aprender más de la palabra de Dios, fuera de acá de la iglesia, yo le animo esta mañana para que se reúna, para que aún en la semana usted continúe entendiendo la palabra, recibiendo la palabra. Congréguese en un grupo familiar cerca de su casa, pero no dejemos, hermanos, de aprender. Cuánta falta hacen aquellos que enseñan. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.